Listo, muchachos. Estamos al aire entonces para dar inicio a nuestra clase de hoy. Vamos a hablar entonces sobre un nuevo tema de nuestro curso de literatura. ¿Ya? Entonces, allí el tema que vamos a desarrollar esta semana es el literatura española. Vamos a hablar sobre el periodo barroco. La semana pasada ya estábamos hablando sobre literatura española, hablamos sobre la Edad Media e ingresamos al Siglo de Oro. Y habíamos dicho que el Siglo de Oro español tiene dos etapas, ¿no? El Renacimiento y el Barroco. La clase pasada comenzamos hablando sobre el Renacimiento y hablamos sobre la poesía del Siglo de Oro, ¿sí? Y dentro de lo que es la poesía del Siglo de Oro, hablamos del Renacimiento y de Fray Luis I, hablamos de Garcilaso de la Vega, ¿sí? Y cuando hablamos de Garcilaso, comentamos pues sus famosas égloga, ¿no? Hablamos de la égloga primera, también conocida como la égloga de Salicio y Nemoroso, ¿sí? Y luego vimos a Fray Luis Ponce de León y su famosa Oda a la vida retirada. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre la segunda etapa. La segunda etapa es el periodo barroco. Y como vamos a ver, dentro de este periodo barroco se desarrolló pues la poesía, el teatro y la narrativa. Nosotros en esta clase vamos a hablar sobre el teatro y sobre la narrativa del periodo barroco. Entonces voy a compartir con ustedes las diapositivas, ¿ya? Comparto las diapositivas y espero que ustedes me confirmen si ya están viendo en breve las diapositivas de esta semana. ¿Sí? Ahí está. A ver si me confirman, muchachitos, si ya están viendo la diapositiva que dice literatura española, siglo de oro y abajo barroco. A ver. Confirmen por allí. ¿Sí? ¿Ya se puede ver, muchachos? Sí se ve. Muchas gracias, Brisa. Muchas gracias, Juliet. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, pasamos a ver por acá. Listo. Ampliamos simplemente la diapositiva y comenzamos. Pues, bueno, vamos a hablar ahora sobre el teatro del periodo barroco. Como ustedes saben y deben recordar, porque tuvimos una clase donde hablamos sobre el barroco. Esa fue la clase en la que hablamos sobre William Shakespeare. Y es que William Shakespeare es un escritor que desarrolla su literatura en un inicio dentro del periodo renacentista, pero también va a abarcar parte de su creación literaria el periodo barroco. Señalábamos allí que el barroco se caracterizaba sobre todo porque se opone, se aleja de la literatura clásica, ¿no? De la antigüedad, ¿ya? Es hasta anticlásica el barroco, y una de sus características también pues, más relevantes es su complejidad. Una complejidad en cuanto en su contenido y también en su forma, ¿no? Dentro del barroco hay una complejidad formal, porque hay un lenguaje más culto, la abundancia de figuras literarias, ¿no? Las metáforas, el hipérbato, y sobre todo también el uso de las simbologías, el uso de personajes que siempre están representando, simbolizando algo, ¿no? Lo que se llaman alegorías también. Y una obra de estilo barroco muchas veces hace referencias a distintas disciplinas que exige que el lector también tenga un conocimiento al menos básico sobre eh, diferentes temas, ¿no? Entonces el barroco se caracteriza en ese sentido también por su complejidad. Bueno, vamos a hablar sobre el barroco español, pero nos vamos a centrar primero en el caso del teatro, porque también hablaremos sobre la novela. Aquí están los tres autores de quienes vamos a hablar ahora, ¿sí? Lope de Vega, Calderón de la Barca, dentro del teatro, y Miguel de Cervantes Saavedra, dentro de la narrativa, ¿sí? Muy bien. Hablemos sobre el teatro barroco español. Hablemos sobre el teatro barroco español. ¿Cómo eran las obras teatrales? Lo primero que podemos decir es que las obras teatrales de ese periodo
gozaban de mucha popularidad. Eran obras bastante populares. El teatro en sí era muy popular. La gente iba a los teatros. Así como hoy se hacen largas colas muchas veces para ver una película, pues en esa época pasaba lo mismo con el teatro. La gente llenaba los teatros, ¿sí? Sobre todo cuando se trataban de obras muy populares, ¿no? Características del teatro. Público vasto, es decir, toda la sociedad española iba al teatro, todos los grupos sociales, ¿no? La gente de la nobleza, la gente pues vinculada a la iglesia, ¿no? Y también pues el pueblo, ¿no? O sea, y el público era muy variado, ¿correcto? Bien. La segunda y tercera característica ponen énfasis en que el teatro barroco también se aleja de la literatura clásica. Por ejemplo, ruptura de las unidades clásicas. En el teatro clásico griego, en el teatro de la antigüedad, se respetaban estas tres unidades: espacio, tiempo y acción. Las obras teatrales como Edipo Rey, por ejemplo, transcurren en un solo escenario. A eso se llamaba unidad de espacio. Todo transcurría en menos de un día. Toda la historia duraba menos de un día. A eso se le llamaba unidad de tiempo. Y toda la historia giraba en torno a un solo tema, ¿no? Un tema específico, unidad de acción, unidad de espacio, tiempo y acción. Bueno, pues las obras de este periodo, del barroco, rompen con estas normas. No se respetan las unidades clásicas del teatro, o las llamadas también unidades aristotélicas. Por otro lado, dice, consolidación del drama. Claro, en esta época se consolida el drama como especie literaria. Cabe recordar que en la antigua Grecia, en el teatro clásico, una obra o era una comedia o era una tragedia. No podías combinar elementos cómicos y elementos trágicos en una sola obra. No, o era comedia o era tragedia. Pero en el teatro barroco esto sí es posible. Y justamente esto da origen al drama. El drama, como ustedes recordarán, es una obra teatral donde justamente se fusionan elementos de la comedia con diferentes aspectos de la tragedia, ¿correcto? Consolidación del drama. Otra de las características más importantes del teatro de este periodo, del barroco, es que se escribían en verso. Claro que también en otros periodos se ve esta característica, pero aquí resaltó, digamos, mucho más, ¿no? Se escribe todo en verso. Lo que están dialogando los personajes, pues está escrito también en verso. Es poesía pura. Los personajes dialogan de comienzo a fin, pero lo que va saliendo de su boca es poesía. Tanto así que inclusive hay fragmentos, hay escenas que uno los puede separar y los puede leer independientemente como si fueran verdaderos poemas. ¿Correcto? Entonces, todo está escrito en verso. Y como está escrito en verso, van a utilizar diferentes formas estróficas. ¿Correcto? Y al uso de diferentes formas estróficas en el poema se le llama, se le denomina polimetría. ¿Sí? Polimetría. La última característica, pluralidad temática, bueno, se relaciona muy bien con la primera, puesto que hay un público muy variado, pues entonces también el autor o los autores tenían que presentar temas para todos los gustos, ¿no? Pluralidad temática. Muy bien, muchachos. Hubo varios autores dentro de este periodo, pero las dos más grandes figuras, los autores más populares de este periodo, fueron Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. Y justamente vamos a hablar de ellos con mayor detenimiento. Primero, comencemos hablando del gran Lope de Vega. Félix Lope de Vega y Carpio. Bueno, sus obras están inspiradas en la historia de España. Lope toma el tema de los temas, ¿no?, de sus obras, de la historia de España. O sea, es un autor bastante nacionalista. Escribe sobre España, escribe sobre los españoles. ¿Ya? Entonces hay un marcado nacionalismo en su teatro. Muestra también, bueno, esa primera característica tiene que ver con esta otra, ¿no? Temas históricos o legendarios españoles, claro. Entonces se complementan la 1 y la 4. Creo que ahí no hay ningún problema. La 2 dice riqueza inventiva. Sí,
Lope era un autor extraordinario, era un autor, digamos, increíble, de una genialidad artística, pues, fuera de serie, como se dice, ¿no? Tenía una gran capacidad para escribir historias, pues, en poco tiempo. Entonces era un autor, en ese sentido, apasionado por la escritura de obras teatrales, y como vamos a ver, no solamente escribió teatro, también escribió obras líricas y épicas, ¿sí? Y también todas extraordinarias. Por eso es un caso excepcional. Era un genio, era un verdadero monstruo de la literatura, Lope de Vega, ¿no? Riqueza inventiva. Se conservan de él algo más de 200 obras de teatro. Y por eso mismo gozaba de una gran popularidad. Y es que el teatro era popular. Y entonces Lope era toda una figura, pues, ¿no? De mucha fama en su tiempo allá en España. Porque, bueno, la gente gustaba del teatro y entonces sabían, pues, que el amo y señor del teatro en esa época era el gran Lope de Vega. Su fama había traspasado inclusive las fronteras de España, ¿sí? Porque recordemos que en esa época ya España ha colonizado pues también toda Hispanoamérica y entonces las obras que se estrenan allá también se estrenaban aquí, en estas latitudes. Por eso en los teatros de Lima se representaban las obras teatrales de Lope de Vega. O sea que aquí en el Perú, Lope también gozaba de una gran popularidad. Tanto es así que por esos años una dama, ¿no? de aquella época, le escribió un poema bellísimo titulado Epístola a Belardo. Epístola a Belardo, donde ella le manifiesta pues su admiración y hasta su rendido amor, ¿no? Al gran Lope de Vega. La joven poeta firmó con el seudónimo de Amarilis. Durante mucho tiempo, pues, no se supo exactamente quién era, quién había sido Amarilis, pero hoy ya se sabe de que se trató de una joven poeta de la ciudad de Huánuco que respondía al nombre de María de Rojas y Garay. ¿Sí? Bueno, esto para hablar sobre la gran popularidad que gozaba el gran Lope de Vega, ¿no? Tanto así que inclusive algunos lo llamaban el Fénix de los ingenios, ¿no? Es decir, él era pues como el ave fénix cuya genialidad creativa era inagotable, nunca moría, estaba siempre renaciendo como el ave fénix. Inclusive otros autores, otros personajes que lo admiraron y también lo envidiaron, ¿no? Lo llamaron monstruo de naturaleza o el monstruo de la naturaleza, ¿no? Como se dice, lo llamó el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Inclusive la gente del pueblo cuando se refería a Lope lo decía de una manera casi como para endiosarlo y hasta oraban de la siguiente forma: yo creo en Lope todopoderoso, poeta del cielo y de la tierra. Nada más y nada menos. Figúrense, muchachos, ¿no? Muy bien. El gran Lope de Vega escribió pues algunas obras importantes, ¿no? Una gran cantidad de obras importantes en realidad. Destaquemos libros como La Dama Boba, ¿no? El Perro del Hortelano, también El Mejor Alcalde, el Rey, El Mejor Alcalde, el Rey, ¿ah? También El Caballero de Olmedo, El Caballero de Olmedo, pero su obra más importante, su obra más conocida, ahí está. ¿Cuál es? Fuente Ovejuna, ¿correcto? Y vamos a hablar justamente sobre esta obra. Hablaremos sobre Fuente Ovejuna. Comentemos un poquito más sobre esta obra. A ver. Lope escribió alguna vez un pequeño texto titulado El arte nuevo de hacer comedias. Y en esa obra él ya señalaba qué características debería tener una obra teatral. Y entonces allí señalaba, por ejemplo, que para él una obra teatral tiene que dividirse en tres partes, en tres actos. Planteamiento del problema, el nudo, el conflicto y su desenlace, ¿no? Su desenlace final. Correcto. Lope también decía que toda obra teatral puede fusionar escenas cómicas con escenas trágicas, el drama. Señalaba también de que en toda obra teatral debe existir una historia de amor, tiene que haber un idilio necesariamente. Y señalaba también
Debe aparecer siempre el personaje gracioso, el bufón. Tiene que estar presente el personaje gracioso en toda obra teatral. Bueno, y eso es lo que vemos también aquí en la obra Fuente Ovejuna. Comentemos entonces un poco más sobre este drama del gran Lope de Vega. Por ejemplo, digamos, la obra tiene como protagonista a todo el pueblo de Fuente Ovejuna. El título lo dice, ¿no? Fuente Ovejuna hace referencia a toda la comunidad. Esto del pueblo, como vamos a ver, que va a cobrar venganza. ¿Y cuál es el tema principal? ¿Cuál es el tema principal? El honor villano. ¿Qué quiere decir esto del honor villano? Bueno, cabe recordar que Fuente Ovejuna es una villa, muchachos. Fuente Ovejuna es una villa. Y los que viven en esa villa, es decir, los labradores, los campesinos que viven en esta villa, se llaman o son villanos. Entonces, el honor villano quiere decir, en otras palabras, el honor de la gente de la villa de Puente Ovejuna, el honor popular, el honor del pueblo, ¿correcto? Vamos a ver que esta gente, cansada de los abusos que comete su autoridad, van a cobrar venganza, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver entonces un poco los hechos más importantes de esta obra, ¿sí? Para conocer mejor el argumento de la obra, es importante señalar que hay dos historias bien definidas aquí. Una historia que tiene que ver con todo lo que está pasando en España y otra historia que tiene que ver exactamente con lo que está sucediendo en la villa de Fuente Ovejuna. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué está sucediendo en España? Se ha desatado una terrible crisis como consecuencia de la muerte del rey Enrique IV. Como ha muerto el rey Enrique IV, le va a suceder en el trono su heredera, su hija, Juana. Juana se había casado con el rey de Portugal. Pero ¿qué sucede? Hay un sector de España que no la quiere. ¿Por qué? Porque saben, según ellos no, están seguros de que no es una hija legítima del rey. Pero ¿cómo es esto que no es una hija legítima del rey? ¿Por qué se dice eso? Porque se tenía la certeza de que el rey no podía tener hijos. Y entonces, ¿de dónde nació esta muchacha? Se decía que era hija, fruto de los amores, ¿no? De los amoríos de la reina, con un hombre allegado a la corte de apellido Beltrán. Por eso a este hombre lo llamaban, ¿no? O a la muchacha la llamaban Juana, Juana la Beltraneja, ¿correcto? Y por otro lado, pues lo que no estaban de acuerdo con que Juana asumiera el trono, sí defendían a la sobrina del rey. ¿Y quién era la sobrina del rey? Pues Isabel de Castilla, quien se acababa de casar hacía poco con Fernando de Aragón. Como ustedes conocen, ellos son llamados los reyes católicos. Se ha desatado una guerra civil entre ambos bandos. Y bueno, resulta, resulta entonces que en Fuente Ovejuna, la máxima autoridad es el comendador. ¿Cómo se llama este comendador? Fernán Gómez de Guzmán. Este Fernán Gómez de Guzmán va a defender los intereses de Juana la Beltraneja, de tal manera que él y sus hombres defienden, se unen al ejército de la Beltraneja. Va a haber un primer enfrentamiento entre ambos bandos. Y en este primer enfrentamiento, ¿no?, de las huestes de los reyes católicos con el ejército de Juana la Beltraneja, vencen los hombres de Juana la Beltraneja. Y como consecuencia de ello, toman posesión de Ciudad Real. Toman Ciudad Real. Y esto va a ser entonces un terrible golpe para los reyes católicos. Este comendador es un hombre que en Fuente Ovejuna comete todo tipo de abusos. Es un hombre autoritario, ¿no? Sobre todo es un tipo abusivo, déspota, comete, pues sí, todo tipo de abusos contra la gente del pueblo. Pero además es un hombre lujurioso, es un tipo que ha abusado de muchas jóvenes del pueblo, que ha sometido, ha tenido amoríos con las mujeres casadas del pueblo, ¿no? Y él se jacta muy bien de todo esto. ¿Ah? Y bueno, pues ahora el comendador regresa de este enfrentamiento,
¿no? Recordemos que acaba de pelear defendiendo los intereses de Juana la Beltraneja y han salido victoriosos. El comendador regresa a Fuente Ovejuna y es recibido como un héroe. Mucha gente lo recibe pues muy bien, muy contentos, ¿no? Vienen inclusive llevándole muchos presentes, ¿ah? Sus regalos ahí, sus animalitos del corral, alimentos, comida, ¿no? Todo tipo de presentes. Y es que hay gente, muchas personas, que le temen al comendador y de esta manera quieren tenerlo pues de su lado para que él no atente contra su familia, no se meta con ellos. Entonces la gente va llevándole muchos regalos. Pero el comendador, bueno, recibe todo esto de buen grado, pero le interesa más, ¿no? Le interesan más las muchachas del pueblo. Y hace ya buen rato que tiene entre ceja y ceja a una jovencita de nombre Laurencia. Laurencia es una muchachita, siempre está acompañada de sus amigas, otras labradoras como Pascuala y Jacinta. Y bueno, pues el comendador, ahora que viene de la guerra, manda a sus dos hombres de confianza, sus secuaces, Flores y Ortuño, para que le digan a Laurencia que él ha llegado de muy lejos trayéndole algunos objetos, ¿no? Algunos regalos, algunos presentes allá de tierras lejanas para ella. Ellos van donde la muchacha y le dicen pues lo que les ha encargado el comendador. Pero la muchacha en todo momento se muestra desdeñosa. No le interesan estos presentes, no le interesan estos presentes del comendador en absoluto. Los secuaces se van un poco pues molestos porque saben que esto no le va a gustar nada al comendador. Bueno, resulta que Laurencia es una muchacha que tiene una idea bastante clara con respecto a quién es el comendador. Sabe muy bien lo que ha pasado con otras muchachas, con otras mujeres del pueblo. Pero Laurencia, pues, está convencida de que así como existe el comendador, pues los hombres actúan siempre de esta manera, ¿no? Tanto así que inclusive buscan siempre cortejar a una mujer para convertirlas en su amante, ¿no? Para lograr su propósito de convertirlas en su amante. Pero luego de que han logrado su propósito, simplemente las abandonan, las desprecian como si fueran un objeto de poco valor. Eso es lo que piensa el comendador, ¿no? Laurencia, perdón, de todos los hombres, no solamente del comendador. Y bueno, hay alguien quien le está pasando muy mal por esta manera de pensar de la muchacha. ¿Quién? Un joven labrador de nombre Frondoso. Frondoso está enamorado de Laurencia y en más de una oportunidad le han manifestado sus sentimientos. Pero también, igual, en más de una oportunidad ella pues ha sido desdeñosa con él, lo ha despreciado. Pero Frondoso no pierde la esperanza, no pierde las esperanzas. Frondoso siempre está detrás de ella, ¿no? Recordándole ese gran amor que siente por ella, que está dispuesto a casarse y todo lo demás. Pero Laurencia no le hace caso, ¿no? Como que lo rechaza. Ahora vemos una escena donde Laurencia se ha ido al río a lavar sus prendas, ahí está pues ella lavando sus ropas, y Frondoso la ha ido a buscar para insistir, para convencerla de que sus sentimientos son sinceros. Pero Laurencia, que ya viene pues regresando a su casa, caminando por el bosque, le va a decir que pierde su tiempo con ella, ¿no? Que a ella no la va a engañar. Pero de pronto, mientras van avanzando por el bosque, han llegado al medio del bosque y entonces Laurencia escucha unos pasos. Alguien se acerca. Laurencia se asusta, ¿no? Puede ser algún pariente suyo. Y los va a encontrar a los dos ahí solos en medio del bosque. Ella le dice, mira, ya ves que van a pensar de mí, que nos hemos citado aquí solos en el bosque, ¿no? Y ahora los problemas en los que me metes, Frondoso. Y Frondoso, para no, pues, complicarle la situación más a la muchacha, se esconde allí detrás de unos arbustos, queda escondido. ¿Quién estaba llegando en realidad? Quien llegaba era el comendador. El comendador había salido a cazar, venía por eso con su ballesta en la mano, ¿no? Y de pronto se encuentra cara a cara con Laurencia en medio del bosque.
Uy, el comendador dice, carambas, qué sorpresa. Yo venía persiguiendo una perdiz y me vengo a encontrar con tan hermosa palomita. Y le dice, pues, ¿por qué no ha aceptado su invitación de ir a su castillo si él ahí tiene muchos presentes para ella? Y luego le va a decir que él está muy interesado en tenerla como su esposa. Y que si eso es así, pues entonces ella se convertirá en la mujer más importante de ese pueblo. Y que su familia, la familia de la muchacha, además, será vista pues con otros ojos por toda la gente del pueblo. ¿Qué opinaba de esto? Y entonces Laurencia le dice que no está interesada, ¿no? Que no está interesada en nada de lo que él le está diciendo, que por favor la dejara pasar, tiene que irse a su casa. Entonces el comendador dice, bueno, muy bien muchacha, lo intentamos a las buenas contigo, no se ha podido, entonces procederemos de otra manera. Así que allí mismo, en medio del bosque, el comendador intenta forzar a la muchacha, intenta ultrajarla allí en medio del bosque. Laurencia pide ayuda. ¿Quién sale a ayudarla? ¿Quién viene a ayudarla? Frondoso. Frondoso sale de su escondite, toma la ballesta que el comendador ha dejado, ¿sí? Y lo amenaza. Le dice, libere a Laurencia ahora mismo porque si no, lo mato. Entonces el comendador, caramba, se da cuenta de que este muchacho está hablando muy en serio, molesto, furioso, ¿no? Le dice, no pienses que esto se termina aquí. Tú ya date por muerto, le dice. Así, ¿no? Y entonces el comendador se va a marchar furioso. Entonces recién Laurencia se convence pues de que este muchacho ha arriesgado su vida y que lo más probable es que el comendador pues vaya a cumplir su palabra, ¿no? Va a acabar con la vida de este pobre hombre. Entonces Frondoso le dice que todo lo ha hecho por amor, por ese gran amor que siente por ella y que está dispuesto, como ya le dijo, a casarse. Entonces la muchacha le dice que lo mejor es que él hable sobre ese tema con su padre. Bueno, y así volvemos nuevamente a lo que estaba sucediendo en España. ¿Se acuerdan? La guerra civil, la crisis, el enfrentamiento entre Juana la Beltraneja y los reyes católicos. Pues bien, ahora los reyes católicos reorganizan a su ejército y van a poner al frente de su ejército a un guerrero, don Rodrigo Manrique, y le encargan, ¿no? Recuperar Ciudad Real. Se va a producir un nuevo enfrentamiento. Entonces, el ejército, ¿no?, de Juana la Beltraneja nuevamente se ve reforzado por los hombres que tiene el comendador allí en Fuente Ovejuna. Entonces se van nuevamente a la pelea. Van a chocar ambos bandos otra vez. Pero esta vez todo favorece a los reyes católicos, quienes vencen y logran recuperar Ciudad Real. El comendador esta vez regresa enojado a Fuente Ovejuna. Cuando llega a Fuente Ovejuna se da cuenta de que no hay nadie. ¿Y a dónde se fue la gente? Un labrador que por allí pasaba le va a decir que en estos momentos todo el pueblo se encuentra en la iglesia porque en esos momentos se estaban casando Frondoso y Laurencia. Uy, el comendador y sus soldados se dirigen a la iglesia, ordenan que detengan esa ceremonia y señalando a Frondoso les dice, ese hombre ha querido atentar contra la autoridad. Esa es una falta grave. Así que llévenselo a prisión ahora mismo para que sea después juzgado. Y a sus hombres de confianza, a Flores y a Ortuño, les dice que se lleven a la muchacha, pero a la muchacha que se la lleven a su castillo, al castillo del comendador. Bueno, los soldados y los secuaces del comendador cumplen la orden. Y la gente, cuando ya el comendador se ha ido, la gente comienza a hablar. Pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en nuestro pueblo? No podemos seguir permitiéndolo. Tantos abusos, tanto abuso cometido por el comendador. Tenemos que hacer algo. Y la gente está indignada. Pero hablan, proponen, pero no actúan. Y es que les gana todavía el temor. Por su lado, ¿no?, el alcalde del pueblo, también rodeado de sus familiares, el papá de Laurencia, ¿no?, rodeado de sus parientes, también dialogan sobre el tema. Proponen, dicen una cosa y otra, pero pasan los minutos y no actúan. El miedo los detiene.
hasta que de repente aparece alguien irreconocible, porque viene con el cabello revuelto, con algunas magulladuras en el rostro, con el vestido destrozado, ¿no? ¿Quién era? Bueno, era la bella Laurencia. Irreconocible, hasta que el papá le dice, hija mía, eres tú, ¿qué te ha sucedido, hija? Dice él, muy asustado, muy preocupado, pero la muchacha le va a decir, usted ya no tiene derecho de llamarme hija. Y lo acusa de no haberla defendido. Y lo acusa de tener miedo como todos los demás. Y además, a todos los hombres que estaban allí, los llama, les dice que son unos verdaderos cobardes, unas verdaderas gallinas, que permiten que otros gocen a sus mujeres. Así les dice duramente, ¿no? Y sobre todo incide con su papá. Dice, él tiene derecho ahora de vengarla. Y se queda ahí, no hace nada, ¿no? Ahora que sabe lo que le ha sucedido, no hace nada. Él más que su esposo, porque ella no había llegado todavía a convertirse en la mujer de Frondoso, pero por eso le corresponde al papá cobrar venganza por lo que acaba de padecer. Y entonces el papá, ¿no? Sumamente dolido por lo que le ha pasado a su hija, decide vengarse, ir a buscar y arreglar cuentas con el comendador. Sale armado, ¿no? Para ir al castillo. Pero todos sus familiares que estaban con él van a ir acompañándolo, van a ir tras él, y todos vienen armados. Y es así como todo el pueblo de Fuente Ovejuna, los varones, armados con sus hoces, con sus lanzas, con sus espadas, todos ellos van hacia el castillo, ¿no? Cuando los soldados que custodian el lugar ven pues a toda esta turba enardecida y armada, son prácticamente, ¿no? Hechos de lado fácilmente, pero la gente está eh, mm, sumamente furiosa. Capturan a los secuaces del comendador, a Flores y Ortuño, quienes también habían propiciado pues el ultraje de la joven Pascuala. Y entonces el pueblo los va a matar prácticamente. Así, uno de ellos, uno de ellos se salva. Solo uno de ellos se salva. Todo malherido, logra salvarse y va a ir a buscar al rey. ¿Y qué le va a decir al rey? Este hombre le va a decir que el pueblo de Fuente Ovejuna se ha rebelado contra el rey y como consecuencia de ello han matado al comendador, ¿no? Que los castigue. Pero el rey no es ningún tonto. El rey, para tener pormenores de lo que ha sucedido, manda a un juez para que haga las indagaciones. Pero como todo el pueblo de Fuente Ovejuna ya está en alerta, ¿no? Entonces todos ya han llegado a un acuerdo. Cuando pregunten quién mató al comendador, la respuesta será que fue todo el pueblo. Todo el pueblo actuó, no se darán nombres, sino todos, Fuente Ovejuna. Y efectivamente, cuando el juez incluso aplica tormento a los hombres, allí subiéndolos a estas máquinas de torturas, estirándolos, mujeres, niños, ancianos, todos dan la misma respuesta. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, responde la gente. Bueno, sin mayor noticia, sin mayor información, el juez regresa donde el rey le dice lo único que ha indagado, que ha encontrado, que ha podido, ¿no? Indagar. Pero ahora no ha ido solo. Este juez regresa acompañado de las autoridades más importantes del pueblo. Ellos van a hablar con el rey y le van a decir que Fuente Ovejuna nunca se rebeló contra el rey. Ellos se muestran leales al rey, pero eso sí, han acabado con la vida de un mal representante del rey. Han matado, ¿no? A Fernán Gómez de Guzmán porque era un tipo abusivo. Y le enumeran todos los abusos que el comendador había cometido contra su gente. Entonces el rey los escucha con atención y les da la razón. Finalmente dice que no habrá ningún castigado por esa muerte, ¿no? Pero que tiene que haber una autoridad nueva en Fuente Ovejuna. Pero hasta que él encuentre a esa persona idónea, él gobernará directamente sobre el pueblo de Fuente Ovejuna. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Esto con respecto al argumento de la obra Fuente Ovejuna del gran Lope de Vega. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no? ¿Sí? Interesante, ¿no? Esta obra Fuente Ovejuna del gran Lope de Vega.
¿Quién mató al comendador? Le preguntaban a la gente. Fuente Ovejuna, señor. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. Muy bien. Ahora, muchachitos, vamos a seguir compartiendo las diapositivas, ¿sí? Porque vamos a hablar ahora del gran Calderón de la Barca. Bueno, Calderón de la Barca, en sus obras de teatro, como todo está escrito en verso, muestra un mayor lirismo, es decir, hay más poesía, hay figuras literarias más profundas, más ingeniosas en el teatro de Calderón de la Barca. Cuando sus personajes hablan, pues es maravilloso. En La vida es sueño, por ejemplo, los personajes, ¿no? Cuando, por ejemplo, recuerdo unas metáforas bellísimas donde hablan de un ave. ¿Y cómo le llaman al ave? Miren, las metáforas le dicen una flor con plumas, o también ramillete con alas, qué hermosa metáfora para referirse a un ave, ¿no? Y bueno, hay mayor lirismo, hay mayor poesía en el teatro de Calderón de la Barca. Es un teatro reflexivo y filosófico, sí, porque el autor ahora hace reflexionar a sus personajes sobre diferentes temas, ¿no? Sobre la vida, sobre la existencia del hombre, sobre la fugacidad de la vida, sobre el rol, ¿no? La función de la vida del ser humano, el papel del hombre en la tierra. Hay una reflexión filosófica muy profunda en sus obras. Perfección formal y técnico. Muestra un gran dominio de cómo se lleva a cabo una obra teatral. Tendencia a la idealización y la alegoría. El uso de alegorías, personajes simbólicos, es lo que destaca en Calderón de la Barca. En sus obras, entre sus obras tenemos, por ejemplo, El Gran Teatro del Mundo. Pero su obra cumbre es La vida es sueño. ¿Sí? Mira, él desarrolla un teatro cortesano, vinculado a la corte, a la gente noble, máximo representante del auto sacramental. El auto sacramental es una composición teatral religiosa de un solo acto. Riqueza conceptual y filosófica, bueno, ya hemos hablado sobre esto, el uso de las alegorías también. Bueno, en esta obra vamos a encontrar a un rey, el rey Basilio. Este rey, llevado por sus conocimientos de los astros y la lectura de los astros, ¿no? Es un astrólogo, entonces cuando nace su hijo, pues llegó a la conclusión de que los astros le anunciaban que ese hijo sería al crecer un rey cruel, que sometería a su propio padre, que lo deshonraría. Imagínense, así como en la antigua Grecia la gente pues creía en el oráculo, pues ahora ya no es el oráculo, sino en este caso son los astros. Y este rey, convencido de lo que los astros le anuncian, ¿qué hizo? Para evitar de que ese terrible destino se cumpliera, mandó a su hijo a estar prisionero en un castillo. Él mandó a construir ese castillo a las afueras de su reino y allí tenían escondido a Segismundo. Había un solo hombre que se acercaba donde él para llevarle sus alimentos, para hablarle, para educarlo. Además, le mostraba pues cómo era el mundo afuera, porque miren, se ha pasado la vida entera encerrado en ese lugar, Segismundo. Es algo terrible, ¿no? Un prisionero eterno de Segismundo. Y hay una parte donde él está lamentándose, pues, ay, miserable de mí, ay, infeliz, se dice. Infeliz porque él sabe de que en el mundo hay aves que vuelan libres, ¿no? Hay animales que caminan ¿no? De aquí para allá, por diferentes partes de la tierra, y que hay animales que viven también en total libertad en el mar. Pero entonces dice, yo que soy más racional, ¿no? Que esos animales, ¿por qué yo tengo menos libertad? ¿Por qué? ¿Qué delito he cometido? Si yo recuerdo no haber cometido mayor delito, o es un delito simplemente el hecho de haber nacido, ¿no? Y bueno, luego de eso vemos que el pobre de Segismundo es descubierto, porque nadie tenía que saber de su existencia, pero dos forasteros que están llegando al pueblo entran a ese castillo llamados por la curiosidad y ahí descubren a Segismundo. Son Rosaura,
que viene vestida de varón, y su criado Clarín, el gracioso de la obra, Clarín. Por haber descubierto a Segismundo, ellos tienen que ser juzgados por el rey. ¿Quién los va a llevar ante el rey? Clotaldo. Y el rey le dice, bueno, no te preocupes, Clotaldo, dale libertad a estos hombres, porque además ya he contado a mis sobrinos y aquí en la corte he contado que si yo tengo un príncipe, un hijo que es heredero legítimo, ¿no? Tú lo sabes, es Segismundo. Y vamos a probar ahora si Segismundo es como se ha anunciado antes. ¿Será un rey, ¿no? Tirano, bárbaro? Hay que narcotizarlo y hay que hacerlo llegar aquí al castillo. Vamos a ver cómo reacciona. Fíjense, Segismundo, que ha vivido encerrado en ese castillo, de pronto ahora va a ser, pues, ¿no? Llevado ¿ah? Al castillo, ¿no? Llevado al palacio, va a ser vestido como un príncipe, ¿no? Y ahí hay gente que está a su disposición para obedecer sus órdenes. Y él dice, pero ¿qué pasa? Yo en este lugar, vestido de esta manera, esto es un sueño muy raro. Pero luego aparece Clotaldo, sí, el que lo atiende siempre allí en el castillo. Y Clotaldo le dice que ese no es ningún sueño, que es la realidad. Y que si antes estuvo encerrado en ese castillo fue por voluntad de su padre. Porque su padre, llevado por lo que le anunciaron los astros, pues entonces hizo eso, encerrarlo en ese castillo. Y Segismundo se enoja. Pero ¿cómo pudo haber sido capaz de hacerme esto? Dice él, ¿no? Con toda razón, ¿no? Se desata su cólera. Y por supuesto, y tú, Clotaldo, te prestaste para esto, eres un traidor, malvado, ¿cómo me han hecho esto? Y furioso, está desencadenado ya Segismundo. Y tanto así que en un momento dado viene un soldado, ¿no? A retenerlo, ¿sí? Y coge a uno y se lo lleva y lo arroja por la ventana. Le va a provocar la muerte. Y luego el rey se da cuenta, el rey aparece, ¿qué tanto escándalo es este? Y Segismundo reconoce al rey, sabe que él es el culpable de por qué vivió toda su vida en ese lugar, en ese castillo. Y entonces le reclama, le reprocha duramente a su padre, lo ofende ahí delante de todos. Y entonces el rey se da cuenta de que efectivamente lo que anunciaban los astros es verdad. Es un rey, ¿no? Déspota, cruel, malvado, nunca podría ser un buen rey. Entonces ordena que lo narcoticen otra vez y que lo lleven de regreso al castillo. Segismundo regresa al castillo y dice, qué raro sueño el que he tenido. Piensa que todo ha sido un sueño. Y entonces aparece Clotaldo y le dice, tuve un sueño muy raro y tú también estabas en ese sueño, Clotaldo. Y hasta casi yo te mato porque me di cuenta de que habían decidido tenerme encerrado en este lugar simplemente por creencias en los astros. Y entonces Segismundo piensa que todo ha sido nada más que un sueño, pero parecía tan real. Y entonces es ahí donde él reflexiona sobre la vida. ¿Qué es la vida, no? Y él mismo se pregunta y él mismo se responde. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y entonces, Segismundo se va a encontrar en este lugar, pero de pronto pasa lo que menos esperaba. La gente del pueblo se entera de que sí existe un príncipe heredero y que por lo tanto no van a aceptar a esa persona a quien estaba por designar el rey. El rey estaba por decidirse entre su sobrina Estrella o su sobrino Astolfo, el duque de Moscovia. Y al final la gente se revela, van a encontrar el castillo donde se encuentra Segismundo y lo van a liberar. Y van a encabezar toda una rebelión contra el ejército del rey. Y Segismundo y sus hombres vencen. Y al final Segismundo tiene ahora sometido al rey. ¿Lo va a humillar? ¿Lo va a humillar tal como ha jurado? Porque él juró vengarse. Pero a último momento Segismundo decide actuar de una manera distinta. No dejarse llevar por lo que supuestamente el destino ya lo ha impuesto, ¿no? Sino actuar según su parecer, según su libre albedrío. Yo no quiero ser un rey déspota y cruel. No voy a deshonrar a mi padre. Yo opto por otro camino. Y entonces él perdona a su padre.
y decide convertirse en un rey comprensivo y justo, ¿no? Bueno, a grandes rasgos es lo que nos muestra pues la obra La vida es sueño, muchachos, de Pedro Calderón de la Barca. Muy bien. Entonces hemos hablado sobre el teatro barroco, hemos hablado sobre el gran Lope de Vega y Calderón de la Barca, pero en el barroco también hubo narrativa, es decir, se escribieron diferentes tipos de novelas. Se escribieron novelas moriscas, novelas que hablaban sobre la vida de los moros, novelas bizantinas, novelas con historias descabelladas, novelas pastoriles, ¿no? Que son una prolongación de las églogas. Bueno, existen novelas pastoriles, novelas históricas, pero las más importantes, las más populares son las novelas de caballería y las novelas picarescas. La novela picaresca es aquella donde se relata las aventuras, las peripecias de un joven pícaro, un muchachito muy pobre, que para sobrevivir tiene que valerse de su ingenio, ¿no? Tiene que ser muy ingenioso para sobrevivir. Bueno, ahí tenemos como ejemplo esa novela que es El Lazarillo de Tormes. Pero también existían las novelas de caballería. ¿Y qué eran las novelas de caballería? Eran también relatos extensos que contaban las aventuras de un caballero andante. ¿Sí? Este caballero andante viaja por diferentes sitios ayudando a los más desvalidos y con la intención de poner muy en alto el nombre de su amada. Ah, tenía una amada, una dama. Claro, todo caballero andante tenía una dama. Miguel de Cervantes Saavedra va a escribir una novela de caballería, pero no es tal una novela de caballería, ¿no? Donde aparece verdaderamente un caballero andante, como el Amadís de Gaula, o pensemos en Palmerín de Oliva, ¿no? Las novelas de caballería. Miguel de Cervantes Saavedra va a escribir una novela donde hace como una parodia de las novelas de caballería, porque aquí no hay propiamente un caballero andante. Quien aparece aquí es un hombre del campo, un hombre llamado Alonso Quijano. Tiene 50 años, tampoco es un ancianito, un abuelito, como muchas veces se ha retratado al Quijote, ¿no? En algunos dibujos que ve, ahí el Quijote parece un abuelito de 70, 80 años. No es así. En la obra se menciona que el personaje tiene 50 años y se llama Alonso Quijano. Alonso Quijano es un hombre que tiene una gran obsesión, la lectura. Lee enfebrecidamente, día y noche. ¿Qué lee? Novelas de caballería. Lee novelas de caballería. Tiene una gran biblioteca llenas de novelas de caballería. Pero este tipo ha descuidado mucho su alimentación. Por eso la novela dice, el mucho leer y el poco comer terminaron por secarle los sesos. Esto quiere decir que el pobre de Alonso Quijano se quedó completamente loco. Y en su locura entonces él ya se creía un caballero andante. Y como caballero andante entonces se consigue su armadura, lanza, ¿no? Y luego piensa en su caballo. El caballo que tienen, él lo ve como un caballo glorioso y lo llama Rocinante. Y además va a buscarse una dama y piensa en una muchacha del pasado. Su nombre, Aldonza Lorenza, pero él le pone un nombre de dama, le pone Dulcinea. Y como la muchacha era del pueblo del Toboso, la va a llamar Dulcinea del Toboso. Él mismo decide cambiarse de nombre, porque ahora que va a ser un caballero andante, pues debe tener otro nombre. Ya no es Alonso Quijano, sino Don Quijote. Y como él sabe que todo caballero andante rinde homenaje al pueblo donde nació, pues entonces ahora se va a llamar Don Quijote de la Mancha. Y el Quijote, aprovechando un día en que no estaba ni la criada ni la sobrina con quienes él vivía, se va, ahora pues a recorrer aventuras, a defender a los más desvalidos, a imponer justicia, pero se da cuenta pues en el camino que un caballero andante no se autonombra, no se autoproclama caballero andante, no, él es designado caballero andante por un rey, ahí en toda una ceremonia muy solemne. Y el Quijote sigue avanzando, pero en su locura ve una posada, pero en su locura esa posada es en realidad un castillo. Él cree que está en un castillo, va a llegar al sitio, porque él piensa que ahí lo está esperando el rey y el rey lo va a nombrar caballero andante. Cuando entra a la posada, las muchachas que atienden allí lo miran como un loco, porque en esa época ya nadie usa armadura, y él está ahí con su armadura. Las chicas se ríen. El Quijote, lo más gracioso es que el Quijote les habla con mucha solemnidad, como un caballero andante. Oh, bellas damas,
Vayan a decir a vuestro padre, el rey, que ha venido, ¿no? Que he venido a ser nombrado caballero andante. Las muchachas se ríen, van a ir donde el posadero. El posadero no quiere hacerse problemas y dice, bueno, está bien, hay que hacerle creer que ya, que vamos a nombrarlo caballero andante. Y todos le siguen la corriente. Van a organizar su nombramiento como caballero. Y el Quijote va a juramentar ahí hasta que recibe el espaldarazo y se va. Feliz el Quijote. Pero al poco tiempo es derrotado por unos mercaderes quienes lo van a apalear y lo mandan de regreso a su casa. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Ah, es que todo caballero andante tiene que ir acompañado de su escudero, y así va a convencer a su vecino, llamado Sancho de Azpeitía, para que lo acompañe a recorrer esas locas aventuras. Van a vivir juntos muchas aventuras. La primera de ellas, una de las más conocidas, es la aventura de los molinos de viento. ¿No es así? Bueno, en la primera parte del Quijote se relatan entonces la primera y segunda salida del Quijote. En la primera, él sale solo, pero en la segunda salida ya está acompañado de Sancho Panza. 10 años después, Cervantes publica la segunda parte del Quijote. En la segunda parte se relata la tercera y última salida del Quijote. El Quijote esta vez va acompañado también de Sancho, vive muchas aventuras, pero ya casi en la parte final de la obra, un amigo suyo, el bachiller Sansón Carrasco, se va a hacer pasar como un caballero andante, el caballero de la Blanca Luna. Derrota al Quijote y lo obliga a volver a casa. Y después de muchas aventuras, de muchas vivencias, el Quijote regresa a casa. En casa, al poco tiempo, recobra la razón. Otra vez vuelve a ser Alonso Quijano. Y poco después, ¿no? Enferma y el Quijote va a morir. Pero en los últimos momentos, ¿no? En los últimos tiempos, el Quijote ya ha recobrado la razón. Mientras que Sancho, todo lo contrario, comienza a actuar de una manera como si fuese el Quijote. Ha habido un intercambio de personalidades, de psicologías aquí, lo que se conoce como la quijotización que experimenta Sancho y la sanchificación del Quijote. ¿Correcto? Muy bien, queridos muchachos, muy bien, qué bueno. Hasta aquí entonces hemos llegado con respecto pues a nuestra clase de hoy sobre el barroco, ¿no? En España y la narrativa, el Quijote, y dentro del teatro hemos hablado del gran Lope de Vega y su obra Fuente Ovejuna, y también el caso de eh, Calderón de la Barca y su obra La vida es sueño, ¿no? Muy bien, queridos muchachos. Ahora les estoy compartiendo a través del chat, ahí está el enlace. Quisiera que me confirme alguno de ustedes que ya se puede abrir el enlace con las 10 preguntas para su respectiva autoevaluación. ¿Ya? Fíjense, por favor, fíjense. Estamos. Listo, yo detengo aquí nuestra grabadora. Detenemos nuestra grabación. Ya está.